Bien, chicos, como bien sabemos, sí, hemos dicho que el hígado era extremadamente importante para nosotros, ¿sí? En cuanto a su funcionamiento, y que el correcto funcionamiento del mismo también era necesario para la vida de los seres humanos, ¿bien? Acá lo que tenemos son un montón de funciones, las vamos a ir nombrando, ¿bien? Vamos a empezar con el metabolismo de lípidos, ¿sí? Cuando hablamos de metabolismo de lípidos, lo que estamos haciendo referencia son a aquellos procesos, ¿sí? Que se van a llevar a cabo en el hígado y que tienen que ver justamente con el procesamiento de estos lípidos. Estamos hablando de la síntesis del colesterol y la producción de los triglicéridos, ¿sí? Esto tiene que ver con el hígado directamente. La metabolización de los carbohidratos, ¿sí? Estamos hablando de la glucogenogénesis, la glucogenólisis o la glucogenogénesis, ¿sí? Entonces, la génesis, estamos hablando de la formación del glucógeno. Cuando hablamos de, ¿sí?, lisis, estamos hablando de la degradación del glucógeno. Ustedes saben que el glucógeno, ¿sí?, es como la forma complicada de la glucosa. Si yo quiero guardar esa glucosa, ¿sí?, para utilizarla de reserva y que la célula no se la coma, la guardo en forma de glucógeno. Y el hígado es uno de los principales reservorios de eso. Y como la guarda, ¿sí?, en forma de glucógeno, también tiene que poder liberarla, ¿sí?, para que se convierta en glucosa y las células la puedan aprovechar. Por eso hablamos de glucogenogénesis y la glucogenólisis, ¿sí? Son las dos transformaciones que va a sufrir la glucosa hacia glucógeno y el glucógeno hacia la glucosa, ¿bien? Después tenemos la producción de bilis, ¿sí?, que esta es necesaria para la digestión de los alimentos, sobre todo para la emulsificación de las grasas, ¿sí? Depósito de sustancias, glucógeno, ¿sí?, es un reservorio de glucógeno, de vitaminas, ¿sí?, como la B12, de hierro, cobre y un montón de otras cosas. El hígado también va a ser el encargado de transformar el amonio en urea, ¿bien? Que después de esa urea, mucha parte, ¿sí?, la urea se elimina, ¿bien? Y la otra queda también en circulación. Desintoxicar, ¿sí? Hablamos que desintoxica la sangre, ¿sí? Esto que habíamos nombrado hace un ratito. Neutraliza las toxinas, los fármacos y algo importante acá, a la hemoglobina, ¿sí? En realidad no es, ¿sí?, la hemoglobina en sí, sino también otro factor que tiene que ver con la hemoglobina y que tiene que ver con los glóbulos rojos cuando se desintegran, ¿sí? Yo no sé si se lo había comentado en otro momento, pero en un momento hubo dos teorías sobre, ustedes saben que las células sanguíneas no son eternas, tienen un tiempo de circulación, ¿sí? Un tiempo de circulación útil y después esas células las eliminamos y ahí está la hematopoiesis de nuevas células sanguíneas. Durante mucho tiempo, una de las discusiones que había entre anatomistas y entre fisiólogos era, bueno, ¿qué órgano iba a ser el encargado de eliminar esos glóbulos rojos, por ejemplo? Y teníamos la discusión de si entre era el hígado y si era el vaso, ¿sí? Algunos decían que era el hígado, otros decían que era el vaso. Y ahí quedó también. Sí, van a ver que hay un montón de cosas donde hay determinadas escuelas que se van a guiar por un lado o por el otro. El hígado, ¿sí?, tiene que ver con los glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos se eliminan, ¿sí?, una de las cosas que van a, cuando se rompen, si ¿sí?, está la lisis de los glóbulos rojos, una de las sustancias que se liberan, además de la hemoglobina, va a ser la bilirrubina, ¿sí? Y la bilirrubina tiene mucho que ver el hígado en el procesamiento de esto, y cuando no se puede eliminar en condiciones normales, ¿sí?, y el depósito de la bilirrubina aumenta, tenemos patologías como por ejemplo la ictericia, que es el famoso que uno conoce, que el paciente se vuelve como Homero Simpson, completamente amarillo, ¿sí? La piel amarilla, la esclera, que es la parte blanca del ojo, se pone amarillo, ¿sí? Eso me está dando, ¿sí?, mucha indicación de que hay falla hepática y tiene que ver con esto, ¿bien? Después tenemos la síntesis de factores de coagulación. La coagulación es este proceso mediante el cual, ¿sí?, hay un montón de factores que intervienen para que se forme el coágulo y que el coágulo selle, ¿sí?, la salida de sangre hacia el exterior, ¿bien?, hacia el exterior de un vaso. Entonces tenemos
algunos de esos factores, los más importantes, el fibrinógeno, la protonina, ¿sí? La vitamina K, que no es un factor de coagulación, pero que tiene que ver mucho con la coagulación, se sintetiza a nivel del hígado, ¿sí? Tenemos la proconvertina, factor antihemolítico, factor Stuart Power, ¿sí? Si ustedes se acuerdan factores de coagulación y se acuerdan de fibrinógeno y protonina, estamos geniales, ¿sí? Y después tenemos algunas proteínas que la síntesis va a terminar de generarse a nivel del hígado, como la albúmina y las lipoproteínas, ¿sí? La albúmina, esta es extremadamente importante, ¿sí? Como un determinante para tener en cuenta en el laboratorio, van a escuchar que la vamos a nombrar bastante, y las lipoproteínas va a ser uno de los últimos capítulos que vamos a abordar dentro de lo que es la materia, ¿sí? De todo esto después, todo lo que tenga que ver con la coagulación, ¿sí? Nosotros no lo vamos a ver eso, pero más adelante cuando tengan hematología, quédense tranquilos que eso que es tan importante lo van a ver. Pero ya de ahora por lo menos tienen una idea que hay factores de coagulación que intervienen en la formación del coágulo y que muchos de esos factores de coagulación se sintetizan ¿dónde? En el hígado, ¿sí? Entonces el día de mañana cuando vayan a encarar esa materia, por lo menos ¿sí? Puchito de información ya lo van teniendo, ¿bien? Vamos entonces con la siguiente diapo y vamos a empezar a hablar un poco más de lo que es la anatomía, ¿sí? Antes de empezar a hablar de la función que tiene el hígado, sobre todo en la relación con la producción de la bilis. Cuando hablamos de la morfología, estamos hablando de la forma que tiene el órgano, ¿sí? Cuáles van a ser sus características, ¿bien? Y en este caso, cuando hablamos del hígado, cuando lo estamos describiendo, decimos que tiene dos caras y tiene dos lóbulos. Las dos caras del hígado van a llamarse diafragmática y cara visceral. Cara diafragmática y cara visceral. Si se acuerdan, recién cuando habíamos hablado de dónde estaba posicionado el hígado, lo habíamos relacionado con un ¿sí? músculo que se llamaba diafragma. El diafragma se encuentra superior al hígado, ¿sí? que es este músculo de la inspiración que me está separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal. E incluso es tan estrecha la relación que tiene el diafragma con el hígado, que nosotros decimos que el diafragma tiene dos cúpulas y el hígado me eleva la cúpula diafragmática derecha. ¿Sí? Yo en imágenes la voy a encontrar más arriba porque ¿qué tengo ahí? Este tremendo órgano que es el hígado. ¿Bien? Entonces, la cara diafragmática va a ser anterior, va a ser superior y va a ser posterior. ¿Sí? Ahora después en la siguiente diapo vamos a ver el dibujo. Y la cara visceral, ya me está buchoneando, que cuando hablamos de vísceras es otra forma de decirle a los órganos, ¿sí? Al intestino, ¿sí? Al estómago, todas esas, las vísceras. Entonces, la cara visceral es inferior, me está apuntando al resto de los órganos que voy a tener en el abdomen, ¿sí? Entonces, el hígado tiene dos caras, la cara diafragmática y la cara visceral. La cara diafragmática va a ser superior y la cara ¿sí? visceral va a ser inferior, ¿bien? Y después tenemos la separación en dos lóbulos principales, uno que va a ser mucho más grande que el otro, ¿sí? El más grande de los lóbulos hepáticos es el lóbulo derecho, y el otro lóbulo, que es más pequeño, va a ser el lóbulo izquierdo, ¿sí? La separación de lóbulo derecho y lóbulo izquierdo se hace a través de la vesícula biliar y la vena cava inferior. ¿Sí? Eso es también un dato de color para que tengan idea. Ahora, dentro de estos lóbulos, que son los principales, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, uno morfológicamente puede describir lóbulos accesorios, ¿sí? Que van a ser el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, ¿sí? Cuadrado y caudado, ¿sí? Ojo que son parecidos, pero son diferentes las palabras, ¿bien? Y con respecto a esto, ¿sí? Yo acá en el Power les tomo la bibliografía según como está en el MUR y en la anatomía de Gray, pero tengan en cuenta que si ustedes quizás leen de algún otro libro de anatomía, pueden encontrar que dicen que no pertenecen al lóbulo derecho y que pertenecen al lóbulo izquierdo. Esta es otra de las discusiones que han habido entre las diferentes escuelas de anatomía. Hay ciertos anatomistas que creen que el lóbulo caudado y el cuadrado pertenecen al lado izquierdo, y hay ciertos anatomistas que creen que pertenece al lado derecho. Para que no haya confusiones, ¿sí?
en lo que va a ser esta cátedra, vamos a decir que el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado pertenecen al lóbulo hepático derecho, ¿sí? A nivel morfológico no se diferencia, no es que tienen ninguna característica en particular. Pero ¿por qué nos interesa nombrar a estos lóbulos? ¿Por qué estamos complicándonos la vida y separando en secciones? Y es que vamos a ver que el hígado tiene una particularidad, que es que está separado en segmentos funcionales. ¿Qué quiere decir que yo tengo un segmento funcional? Que cada uno de esos segmentos va a ser independiente al otro. Yo puedo dividir el hígado en 8 segmentos funcionales que son independientes entre sí. Lo que quiere decir, si se acuerdan hace un ratito, yo les dije que en vida podía donar parte de mi hígado. Mi hígado entero no, porque me muero. Pero una partecita del hígado puedo hacer. Entonces, el médico cirujano me puede operar y puede sacar uno de estos lóbulos, uno de estos segmentos funcionales, ¿sí? Y que eso no me altere a la funcional, ¿sí? A la función ni al resto del órgano que he quedado para mí. ¿Bien? A nivel funcional, entonces, es que viene la importancia de reconocer al lóbulo cuadrado y al lóbulo caudado. Estos 8 fragmentos, de los que ahora vamos a hablar en la próxima diapo para que de vuelta les quede bien este concepto y lo retomemos, van a estar relacionados funcionalmente estos segmentos, estos fragmentos independientes, con el lado derecho o el lado izquierdo. Y a ese nivel funcional vamos a ver que el lóbulo cuadrado funcionalmente es compatible con aquellas cosas, aquellas funciones que realiza el lóbulo izquierdo. Mientras que el lóbulo, que es el caudado, es funcionalmente distinto a todos. Es la oveja negra de los lóbulos hepáticos. Este se corta solo y tiene una función que no tiene nada que ver con el resto de los lóbulos y que no la puedo relacionar ni con el lado derecho ni con el lado izquierdo. Entonces, para retomar esta info que hablamos recién, volvamos a esto, ¿sí? Cuando hablamos de la morfología hepática, separamos al hígado o describimos en el hígado 2 caras y 2 lóbulos. Las caras que vamos a describir van a ser diafragmática y visceral. Y los lóbulos principales del hígado van a ser el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. De estos 2 lóbulos, el más grande va a ser el derecho, ¿sí? Y el más pequeño va a ser el izquierdo. Después podemos, ¿sí?, nombrar a otros 2 lóbulos accesorios, ¿sí?, que no son estos 2 grandes principales, que van a ser el cuadrado y el caudado. Nosotros, desde esta cátedra y con información de los libros de referencia, vamos a decir que pertenecen al lado derecho, ¿sí?, que son parte del lóbulo derecho. ¿Bien? Aunque sabemos que en algunos libros lo podemos encontrar como diciendo que pertenecen al lado izquierdo, y es una discusión que todavía está abierta entre diferentes escuelas de anatomía. Ahora, ¿por qué hablábamos de lóbulo cuadrado y lóbulo caudado? A nivel morfológico, o sea, de las características descriptivas y de la forma, no presentan grandes diferencias, pero a nivel funcional es interesante reconocerlos porque si bien el lóbulo cuadrado se relaciona funcionalmente con el lóbulo izquierdo, el lóbulo caudado es funcionalmente diferente a todos. ¿Bien? Y retomando este tema de la funcionalidad, ¿sí? Primero vamos a ver acá algunas imágenes para que nos llevemos en los ojos que estábamos hablando. Esto que está acá es el hígado, ¿sí? Es un dibujo, ¿sí?, bastante representativo de lo que es la anatomía real de este órgano. Y lo que estamos viendo acá sería la cara, ¿sí?, anterior, la cara diafragmática, ¿sí? Acuérdense que la cara diafragmática era anterior, superior y posterior. Y vamos a ver que esto que tengo acá va a ser el lóbulo derecho, mucho más grande, y este que tengo acá va a ser el lóbulo izquierdo, ¿sí? Y acá asomando, fíjense, por debajo, ¿sí?, está adosada la cara visceral del hígado, tenemos a la vesícula biliar, que era uno de estos órganos que nombrábamos en relación al mismo. ¿Bien? Acá lo que estamos viendo es la cara inferior del hígado, ¿sí?, a la que llamábamos cara visceral. Y lo importante de detectar acá son esos 2 lóbulos accesorios que habíamos nombrado. Este que tenemos acá es el lóbulo caudado, y este que tenemos acá es el lóbulo cuadrado, ¿sí? Acá estamos viendo la vesícula biliar
y acá estábamos viendo a la vena cava inferior, ¿sí? Que son también dos referencias importantes. Y esta que están viendo acá chiquitita, esta es la arteria hepática, y esta que está acá, otra vena que tiene mucha importancia cuando hablemos de el aporte vascular que recibe el hígado, va a ser la vena porta, ¿sí? Entonces, de vuelta, esta es la cara visceral. Lo importante de reconocer es que en la cara visceral podemos distinguir al lóbulo caudado y al lóbulo cuadrado, como también ver tranquilamente la vesícula, y algunos elementos vasculares, como van a ser la vena cava inferior, esta que está acá, la vena porta y la arteria hepática. Y esto es lo que les comentaba, ¿sí? La segmentación hepática. Esta segmentación hepática en 8 segmentos que son funcionalmente independientes es lo que se conoce con el nombre propio de clasificación de Coinado, ¿sí? Y de vuelta, ¿qué significa que cada uno de estos segmentos sea independientes? ¿Bien? Que pueden funcionar por sí mismos. ¿Por qué? Porque todas las necesidades, ¿sí?, que van a tener que tener satisfechas para poder cumplir su función y para mantenerse vivos, lo que estamos hablando de el aporte de la sangre a través de las arterias, el drenaje a través de las venas, ¿sí?, y también la colección de la bilis a través de los conductos biliares, ¿sí?, van a ser independientes para cada uno de estos. Entonces, cada uno de estos 8 segmentos va a tener una hepática de las hepáticas y un conducto biliar que va a tener desbocado en contacto tanto con el que queda en sangre. Volvemos a la segmentación hepática, sea complicada. ¿Por qué funcionalmente independiente? ¿Sí? Porque pueden recibir todo el aporte necesario de estructuras políticas y de biliares que le permitan realizar sus funciones de normalidad sin ser atado por cómo es funcionando el vecino. Una madera hepática, una rama que va a sentar a punto y con la habilidad a los conductos hepáticos. Y la realidad es que como está chocado el primero, no afecta el primer segmento, luego se piensa todo lo que deseando que se que entero. Eso es lo que se puede quedar. La separación de los dos, por ejemplo, donde se va teniendo a modo de se quede más profundo no le falta, ¿sí? Estos son los segmentos número 6, son los que al dolor es lo que es funcionalmente independiente y a los demás. Acá hay una sí, sí, y le recibo la pregunta para responder también. Ahora, hay una función, ¿sí? Una actividad de que me van a llevar la función de ese. En el caso, sí, tiene que ver con esta función que tiene que ser reducir la vida. Todas las listas de la vida con la vida hepáticas y no es un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo, ¿sí? Para la funcionalidad entonces, para que cada uno de estos segmentos del hígado sea funcional, tiene que funcionar igual. La vida que sangre tiene que poder tener su sangre. ¿Cómo lo hace y cómo se mantiene este individuo? Cada uno de estos va a tener su venir, ¿sí? Así es, el segmento acá le va a dar una que va a ser la vena portal. ¿Qué caso? Sí, la que sí puede ser cuánto se cumple la vena. Si no, cuando las venas, hablamos de sangre carbohidratos de dreno. El hígado, si la vena tepa, damos en el artículo más adelante. Porque ten en cuenta que estamos hablando de la tepa, la vena tepa, el tema de la potencia, una tepa, es cuál será la función. Entonces, lo tenemos que editar, va a tener esa función. Porque entonces, la necesitan desembocar el bilis, despachar, reconducir el segmento de funciones normal, sin ningún que después de las funciones que le ponen la habitación no le da, ¿sí? ¿Se entendió ahora? Estamos hablando de un poco más rápido. Entonces, sí, parece si no sé cómo lo que decían, hay más lugar, perfecto, ¿sí? Eso que igual usar, no podemos probar, que está igualado de mensajito, eso no hay problema, ¿bien? Entonces, ahí me tengo que hacer, ¿bien? Y empecemos a ir un poco más entrañándonos en lo que va a ser la anatomía funcional del hígado, ¿sí? Y sus componentes esenciales. Ustedes bien saben que nosotros estamos hechos de células. Nuestros órganos son conjuntos de células que están especializadas para cumplir una función en particular, ¿sí? Un tejido que está formado por células que son especializadas para esa función. ¿Cómo se llaman las células que forman el parénquima hepático? O sea, que me dan la estructura de tejido a este órgano. Hepatocitos, ¿sí? Entonces, los hepatocitos son las células funcionales propias del hígado y la que me están formando el parénquima, este entramado, ¿sí? Que me da forma al órgano, ¿bien? Estas células van a tener una característica que es que se van a disponer en cordones, o sea, van a estar todas alineadas,
y van a organizarse formando unidades funcionales a las que vamos a llamar lobulillos, ¿sí? Entonces, los hepatocitos son las células del hígado, ¿sí? Que me forman el parénquima hepático, ¿bien? Y a nivel funcional, ¿sí? Van a disponerse formando estructuras que se llaman lobulillos, ¿bien? Hasta ahí, tranquilos, ¿bien? Vamos a la siguiente diapo. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, esto que estamos viendo acá, ¿sí? Es un lobulillo, ¿bien? Empecemos con el lobulillo que es el más común de todos, al que vamos a llamar lobulillo hepático, no, perdón, no lobulito, lobulillo hepático. ¿Por qué le digo que es el más común de todos? Porque depende si aquello quiere hacer referencia o que esté buscando analizar con respecto a la anatomía del hígado, vamos a ver que hay diferentes formas de determinar lobulillos, ¿sí? Y de disponer a estos hepatocitos con otros nombres. Entonces empecemos con este que es el más básico para saber y es el lobulillo hepático. Tiene forma de hexágono, ¿sí? Denme un segundo que le pongo el puntero láser en pantalla. Ahí estamos, ¿sí? Tienen forma de hexágono, ¿sí? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Tiene 6 lados, es un hexágono, ¿sí? Y se disponen alrededor de esta, que va a ser una vena central, a la que llamamos vena centrolobulillar, ¿sí? Y cada uno de estos, ¿sí? Son los cordones de hepatocitos que estábamos nombrando recién, ¿sí? Cada una de estas es una de las células hepáticas que están dispuestas en estos cordones y se me forman, ¿sí? Se van uniendo para formar nuestra estructura a la que llamamos lobulillo. Algo importante de estos lobulillos, si tiene que ver con el mantenimiento del mismo y para que puedan cumplir esa función, ¿sí? Que en este caso va a ser la producción y secreción de la bilis, es la relación en la periferia, o sea, hacia el costado, con otras estructuras que van a llamarse en este caso tríada de Gleason. Cuando hablamos de tríada de Gleason, estamos haciendo referencia a una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y a un conducto biliar. Entonces, cuando hablamos de tríada de Gleason, para que sea más fácil, le decimos vena porta, arteria hepática, conducto biliar, y a eso lo nombramos tríada de Gleason. ¿Dónde encuentro la tríada de Gleason? En la periferia del lobulillo hepático. ¿Qué es el lobulillo hepático? Esta disposición de los hepatocitos del hígado en cordones, formándome estructuras hexagonales alrededor de una vena central que se llama vena centrolobulillar, ¿sí? Eso es lo que más me interesa, ¿bien? Cuando vamos a verlo un poquito más en detalle, que esto que está acá sería, ven acá que falta una sección, imagínense que agarré ese pedazo y lo puse para ver acá, ¿sí? Entonces, tenemos una vena central, ¿sí? Esta vena central, después tenemos estos que están acá, son las placas de células hepáticas o estos cordones de los hepatocitos que estuvimos nombrando recién, ¿sí? Estos que vamos a ver acá, ¿sí? Son los que van a formar también parte del parénquima, parte de estas venas, ¿sí? Que tienen relación con, van a darme el aporte a esta vena porta central. Y en ella, acá, que nombramos a las células de Kupffer, las células de Kupffer son los macrófagos, ¿sí? Que si se acuerdan algo de inmuno, los macrófagos, depende de dónde los encontrábamos, le podíamos dar nombre propio. Por ejemplo, el macrófago de la sangre le decíamos monocito. El macrófago que encontramos en el hígado le decíamos célula de Kupffer, ¿sí? Después tenemos algo importante, ¿sí? Que son esto que les nombré recién, que son los sinusoides, ¿sí? Estos sinusoides tienen que ver con este pasaje de sangre, ¿sí? De la vena central a esta vena porta, ¿sí? O en realidad de la vena porta en este caso hacia la vena central y que me van a nutrir y van a recibir también el aporte, los desechos, ¿sí? De estas células, ¿bien? Tenemos un espacio que va a ser entre los sinusoides y los cordones de lobulillos, al que llamábamos espacio Dice, ¿sí? Lo tenemos de un lado y del otro. Y algo que es importante son los
canalículos biliares que están en el centro de los cordones de los hepatocitos y que van a desembocar en estos conductos biliares, ¿sí? Para todo su producto de los hepatocitos que son la bilis, ¿bien? Esto, chicos, yo se lo nombro, quédense tranquilos que no les voy a tomar cada una de estas partes, pero de vuelta, mi metodología siempre es, prefiero que les sobre información a que les falte y que se entienda de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que me importa de acá? Que si yo les pregunto, chicos, díganme la definición de un bolillo hepático, lo sepan decir. Si les pregunto, chicos, ¿qué es la triada de Gleason? Me sepan decir que la triada de Gleason es una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y un conducto biliar, ¿sí? Que se encuentran, y los voy a encontrar ¿dónde? En la periferia de este lobulillo hepático, ¿bien? Todo lo que les nombré recién, a grandes rasgos recién, ¿sí? De que habíamos visto en ese segmento triangular, es lo que tienen acá, ¿sí? Trabéculas y cordones de hepatocitos, los sinusoides, las células de Kupffer, el espacio de Dice, las células de Ito, ¿sí? Que estas no se las nombré, pero también están ahí, y los canalículos biliares, ¿bien? Después, si quieren tranquilos, lo leen esto, pero la función de cada uno de estos componentes, excepto de las células de Ito, que lo que van a hacer es transportar sangre, ¿sí? Ayudar al flujo sanguíneo, se los resumí en la diapo pasado. De vuelta, quédense tranquilos que esto no se los voy a nombrar. No me interesa que ustedes sepan las funciones. Sí, estaría bueno que por lo menos puedan decirme que dentro de un lobulillo hepático voy a encontrar trabéculas de hepatocitos, sinusoides, células de Kupffer, el espacio de Dice y los canalículos biliares. Si se me olvidan de las células de Ito, no hay ningún problema. Pero lo que me interesa es que reconozcan que estos son componentes de ese lobulillo. No tanto me interesa la función, ¿sí? Entonces, nos quedamos con la explicación cortita que tuvimos recién. Después tranquilos se lo lean, quédense tranquilos que en ningún momento les voy a pedir que me expliquen a nivel de parcial o a nivel de final la función de cada una de estas partes. Bien, tenemos un montón de cosas más para prestarle atención. Bien. Ahora, otra de las cosas que es interesante tener en cuenta es algo que se llama espacio porta, ¿sí? Cuando hablamos de el espacio porta, estamos hablando de un área, ¿sí? Que va a ser triangular, que voy a encontrar en el ángulo de dos lobulillos, ¿sí? Hepáticos que sean continuos, ¿bien? Y lo importante de esto es que, además de haber tenido a la triada de Gleason, en los espacios portas lo que vamos a encontrar son vasos linfáticos y un montón de tejido conjuntivo laxo. Entonces, ¿qué le agrega al espacio porta a lo que estuvimos hablando? Tenemos a la triada de Gleason, o sea, una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática, un conducto biliar, y a eso, ¿qué le agregamos? Vasos linfáticos y tejido conjuntivo laxo. Eso es lo que voy a encontrar cuando yo estoy describiendo un espacio porta, que va a ser un área triangular, ¿sí? Entre dos lobulillos hepáticos continuos. ¿Bien? Acá tenemos la definición, y esto es lo que me interesa a mí que ustedes, ¿sí? Les queden claro, ¿sí? Entonces, en base a tener en cuenta lo que vimos recién y en base a tener en cuenta este espacio porta, fíjense que me lo está marcando acá. Ven que estos son los lobulillos hepáticos clásicos, como le dice acá, lobulillo hepático clásico, ¿sí? Y en un punto continuo encuentro esto que es el espacio porta, donde tengo a la triada de Gleason, tengo linfáticos y además tengo ese tejido conjuntivo laxo. Ahora, además de ese lobulillo clásico, yo puedo describir lobulillos portales y puedo describir acinos hepáticos, ¿sí? Este que está acá, ¿sí? Va a ser el acino hepático y este que está acá va a ser el lobulillo portal. De vuelta me estoy quedando sin tiempo en el Zoom, ¿sí? Vamos a dejar hasta acá y lo que nos falta de esta clase, ¿sí? Lo seguimos en el narrado que después les voy a subir a ustedes en el campus. Y esta última parte yo les voy a dibujar ahora, ¿sí? Lo que estamos hablando y se lo termino de explicar por el WhatsApp, ¿sí? Entonces, cualquier duda, y esto que nos queda colgado de ahora, lo terminamos de resolver por el WhatsApp, chicos, ¿sí? Y después van a tener la ¿Profe, explicación me narrada escucha? en el Power.
Sí, amor, te escucho, decime.